Buenos días, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Continuamos con la enseñanza número 12 de Lázaro, el rico y Lázaro y su perspectiva escatológica. Hoy vamos a entender algunas cosas muy importantes, porque es maravilloso el poder ver cuando la palabra se traduce a sí misma, cuando el Espíritu Santo a través de su preciosa sabiduría sabe lo que necesitamos, y lo que necesitamos nosotros es la verdad. Estamos en busca de la verdad, pero no acomodar la verdad de Dios a nuestra manera de pensar, sino acomodarnos nosotros a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, escudriñando para ver si verdaderamente lo que nos han enseñado respecto a Lázaro y el rico es lo que nos han enseñado. Que un segundo después de que uno se muere se va para el infierno, se va para el cielo, para la gloria, la presencia del Señor, que tiene los 5 sentidos, que sufre, que puede ver a sus hermanos en el infierno, a su madre en el infierno, a su familia en el infierno, condenados y sufriendo eternamente. Entonces, lo importante es que la palabra interprete la palabra. ¿Ok? Y hoy vamos a ver algo muy maravilloso. Si alcanzamos, es el poder comprobar si Lázaro y el rico tiene esa perspectiva escatológica. Si Lázaro y el rico se las dio el Señor a los escribas y a los fariseos, que eran su audiencia, si se las dio antes o después de que muriera Lázaro, el amigo del Señor, el hermano de Marta y María. Hoy vamos a ver por la palabra qué es lo que dice la palabra, porque muchos enseñan de que cuando el Señor dio Lázaro el rico, ya Lázaro había muerto. Entonces, eso le da como cierto negatividad, o pone a pensar en contra de lo que verdaderamente el Señor sí es que Lázaro murió antes de que le diera la parábola, porque el Señor en la parábola lo que está haciendo es poniéndolos, los encerró en el círculo de lo que ellos pensaban, de lo que ellos creían, de lo que era su escatología bíblica, la de los escribas y fariseos, que la cogieron, que nació en Babilonia cuando estuvieron 70 años allá cautivos, y a partir de ahí se la fueron pasando de padres a hijos, aunque ellos afirman de que esas se las dio el Señor en el monte Sinaí, lo cual la Biblia lo niega categóricamente cuando les da el nuevo pacto en Jeremías 31-33, o mejor dicho 31 al 33 o al 34. El Señor les dice: ahora pondré mis leyes en vuestra mente. Ellos dicen de que el Señor les puso la palabra oral, o el Talmud, o los miles de mandamientos. Dice que se los puso miles de años atrás, o sea, cuando ellos fueron llevados al monte Sinaí, lo cual no es verdad. Así que vamos a ver cuál es la verdad de Dios respecto a todo eso. Muy importante, porque que sea la verdad de Dios interpretando la verdad de Dios, porque hermanos, nos han enseñado tantas cosas que no son bíblicas, que son contrarias a la verdad de Dios, que hermano, uno se queda anonadado de cómo es posible de que usted y yo tengamos acceso a la verdad de Dios con tanta mentira que nos han inyectado y que se sigue enseñando. Así que vamos a mirar. Bendito es el nombre del Señor. Así que hermanos, para tener acceso a esa verdad, usted y yo debemos permitir que la Biblia interprete la Biblia, no que el pastor nos interprete a su acomodo, porque si usted se va para los testigos de Jehová, le van a interpretar de muchas formas. Si se va para tal congregación, ellos tienen un tipo de interpretación, y cada una. La iglesia más dividida del planeta Tierra, la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es la más dividida que existe en el planeta Tierra.
tristemente. Cada congregación tiene su príncipe, su rey, su ungido, y a ese no se puede tocar su rebaño ni lo que hay ahí. Eso es lo que hemos hecho siempre, y todos somos partícipes de esa mentira. Así que la iglesia de los hechos, por eso el Señor, mire que el Señor habla de la unidad del Espíritu que no existe, y de la unidad de la palabra. Qué triste, pero por culpa de nosotros sí existe, porque los creyentes estamos en todas partes y somos la iglesia del Señor. Pero que haya comunión entre las congregaciones, difícil, porque desde arriba, desde la cabeza misma, se dice que tenga mucho cuidado cada uno en celo contra el otro. Pero bueno, dejemos eso a un lado, que todo eso es una corrupción muy terrible, porque donde el hombre gobierna hay corrupción. No importa que nos llamemos cristianos, hay corrupción. Entonces, metámonos a la palabra y dejemos que la palabra sea la que nos guíe, sea la que nos limpie, sea la que nos ilumine el camino. Por eso dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino, su obrar, su vida? Con obedecer la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ojo, no el hombre ni los predicadores, la palabra de Dios, porque nos dan mucha palabra leudada. Mucho cuidado con eso. Bueno, al que le gusta, no hay problema. Eso está así de la gente que le gusta lo leudado y el mantenimiento. Pero bueno, al menos yo ya no participo de eso más. Quiero cavar y ahondar y permitir que la palabra guíe mi vida en su verdad. Por eso el Señor dice que la verdad nos hará libres, verdaderamente libres. Ojo, verdaderamente. Y para eso necesitamos el Espíritu de verdad, que es el único que nos guía a toda la verdad. Ojo, no el pastor, el Espíritu de verdad es el único que nos guía a través de toda la verdad. ¿Cómo? A través de la palabra. Entonces, muy importante que continuamos con esta enseñanza número 12. Escatológica, para ver la perspectiva escatológica de Lázaro y el rico, del rico y Lázaro, de esta parábola. Tiene una perspectiva escatológica, o sea que tenía un cumplimiento profético, y que venía desde el primer testamento, y que se tenía que cumplir. Para aviso vino el Señor les está predicando a ellos, porque el vino estaba profetizado cientos de años antes, o miles de años antes, estaba profetizado él que vendría. Cuando él vino, él está hablando a su pueblo, escribas y fariseos, que eran los que formaban la mayor parte de la cúpula, o del Sanedrín, o de la élite que gobernaba el reino de Dios en la tierra, que era Israel, en el desierto, hace 2000 años. Entonces, muy importante. Entonces, vamos a seguir con el verso 27, o comenzar con el verso 27 de Lucas 16, y dice, entonces le dijo el rico a Abraham, ya que no pueden pasar de aquí para allá, entonces le clamó, te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Ahí no dice que a Lázaro, pero es a Lázaro. El Señor claramente le dice que dos personas, uno que se llama Lázaro y un rico, murieron. El Lázaro representa algo y el rico también representa algo. La púrpura del rico representa algo a través de toda la Biblia, y el lino del rico representa algo a través de la Biblia. Pero eso, como casi nunca se le ha enseñado a la iglesia sobre el tabernáculo, entonces la mayoría de la gente no entiende, pero bueno, eso tiene su significado. Entonces le dijo, el rico vestido de púrpura y de lino. Ok, a Abraham, el padre de la fe, aquel hombre al que el Señor llamó y le creyó a Dios, le creyó a la palabra de Dios, le creyó a las promesas de Dios. Entonces, te ruego pues, Padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. O sea, que envíes a Lázaro, que está muerto, a la casa de mi padre. O sea, que lo resucites. Porque tengo 5 hermanos, ya sabemos que son las otras 5 sectas, además de los fariseos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, para que les testifique, o sea, para que ellos vean ese testimonio de la resurrección de Lázaro, y ellos, al ver esa resurrección, poder de Dios, porque eso Lázaro tenía que ver con Dios, Lázaro tenía que ver como padre de la fe, tenía que ver con las promesas de Dios. Abraham tenía que ver con la fe en la palabra, la fe en Dios, con las promesas de Dios que estaban en él y en su simiente. Entonces,
muy importante, que le dice que le resucite a Lázaro que está muerto. Están hablando entre muertos, y así sus hermanos se van a arrepentir, y así arrepentidos no van a ir a ese lugar de tormento. El Señor le está diciendo a los escribas y fariseos, le está diciendo de que verdaderamente va a haber un juicio, de que verdaderamente va a haber una gente salva en la presencia y la gloria de Dios, y de que verdaderamente va a haber un juicio terrible, terrible para aquellos que no le creyeron al Señor. Eso es lo que le está diciendo, no le está diciendo otra cosa. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, oigan, tienen la palabra de Dios, aquella palabra, por eso lo llama Padre Abraham, porque era el padre de la fe en esa palabra, Moisés y los profetas. Le creyó a Moisés, le creyó a la palabra de Dios, y de ahí entonces, a través de Abraham fue que vino todo este pueblo de Israel. El Señor le creyó a la palabra de Dios, que después se desarrolló en Moisés y los profetas. Muy importante. El rico entonces dijo: no, Moisés y los profetas no, eso no, palabra de Dios no, fe en la palabra de Dios no, porque Abraham era el padre de la fe. Padre Abraham, no Padre Abraham, pero si Lázaro, oh, él dice si alguno, estamos hablando de Lázaro, le está pidiendo que envíe a Lázaro a la casa del Padre, pero si Lázaro fuere a ellos, a mis 5 hermanos, a las 5 sectas, los escribas, los saduceos, los esenios, los herodianos, los celotes, más los fariseos, 6, ¿ok? Entonces, pero si Lázaro fuere a ellos, resucitare de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces, mire, si esta parábola el Señor la dio después de que Lázaro ya había resucitado, entonces hay un conflicto grande ahí. Porque realmente me puse a analizar, sí, podía haber un conflicto, porque el Señor les está hablando de un acontecimiento que ya pasó. Entonces, para Dios no hay imposibles, pero vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia para que veamos que es como para niños, hermano. La Biblia es para niños, pero para niños que tengan hambre y sed de justicia, para gente que quiera aprender del Señor, para gente que ame al Señor y ame su palabra, las dos cosas que Dios engrandeció sobre todo el universo, no ningún ministerio, no ningún apostolado, no nada en este mundo, su nombre y su palabra. Salmo 138:2, la parte C, muy importante. Entonces, resucítales a Lázaro, y ellos, las otras sectas, se arrepentirán, aunque el rico, él dijo que no, palabra no. Y entonces, mire lo que le dice Abraham de nuevo. Mas Abraham le dijo: si no oyen la palabra de Dios, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, tampoco se arrepentirán, aunque Lázaro sea levantado de los muertos. Muy importante. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, te damos gloria, Señor, a ti, Señor, honra, Señor, loor, bendito y alabado sea tu nombre, glorioso sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias por tu bendita palabra, gracias por un día más, Señor, que nos das para reunirnos en pos de ti, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, trae entendimiento, mi Señor, trae revelación de tu palabra en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Qué lindo es el Señor, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, por eso aquí dice que había un hombre rico, refiriéndose a los de púrpura y lino, a quienes el Señor desde el monte Sinaí les había encargado el reino de Dios. A los de púrpura, ahí está, cuando fueron los 70, más el sumo sacerdote, más los sacerdotes que visten de lino, toda la cúpula viste de lino y de púrpura, toda la cúpula. El pueblo normal, sin nada, desnudo, con los trapitos normales. Pero cuando la Biblia habla de púrpura y de lino, se está refiriendo a la élite sacerdotal, la élite que regía y gobernaba el pueblo de Dios. Dios se los entregó, Dios mismo les dio el púrpura, Dios mismo les dio el lino para que lo ministraran.
Entonces, muy importante. Así que el mendigo Lázaro tipifica a un hombre, en este caso profético, porque le está hablando profética y escatológicamente de un acontecimiento futuro, pero ahí mismo, en sus días, no pasado, porque si es pasado entonces no es escatológico. Y toda esta enseñanza entonces sería para revisar. Así que, y también tipifica al pueblo que estaba hambriento, recibiendo solamente las migajas de la palabra que les daban y la palabra contaminada o leudada, lo cual produce llagas espirituales. No me diga usted, hermano, que no nos diga nadie de que la palabra errónea nos aleja de Dios y nos acusa. Mire los testigos de Jehová y mire todas las sectas que hay, palabra errónea, leudada. ¿Qué produce eso? Llagas eternas. Así que muy importante, hermanos, muy importante. Qué importante. Entonces mire lo que le dice el Señor en el verso 25, porque el Señor le dijo algo en Lucas que corrobora lo que le dice el rico. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste los bienes en tu vida, en el verso 25. Y los bienes ya tenemos que ver que tienen que ver con bienes espirituales. El Señor les dio muchas bendiciones materiales, pero el Señor está hablando espiritualmente. Por eso muchos miden la prosperidad de una iglesia en que ensanchan, compran y ensanchan, pero todo eso es del pastor. Todo eso siempre ha sido del pastor y de su familia. Son los que progresan, son los que todos sus hijos, sus nietos y todos son profesionales. Pero va la gente a pedirles un bocado de comida o algo y le dicen, esto no es una beneficencia. ¿Por qué? Porque esto está corrupto totalmente, hermanos. Entonces, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. El Señor se está refiriendo a Romanos 9, 4 y 5, que ahí está todo, léalo. Ya lo he leído varias veces, léalo, por favor, hermanos, para que estudiemos la palabra de Dios y no sigamos viendo la palabra como una cosa que tenemos para los domingos, para un día a la semana o varios días a la semana para que nos den mantenimiento. Y entonces tú recibiste todo, pero Lázaro recibió males, pero ahora Lázaro es consolado aquí y tú atormentado. Eso es exactamente lo que le dijo en Lucas 6:25, que le dice, pero ay de vosotros los ricos, mire, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Lo mismo que le está diciendo a Abraham en la parábola, al rico, tú ya recibiste todo, ya te lo gastaste, ya viviste bueno, viviste con esplendidez, así es, banquetes todo el tiempo, todos los años de tu vida. Es exactamente lo que le dice el Señor aquí, pero hay de vosotros los ricos, los de púrpura y de lino. Hay que entender la palabra, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Y en Lucas aquí, o sea, recibiste los bienes, lo mismo. Así que, muy importante que estamos viendo dos clases de personas en el siglo I. Dos clases espirituales. Los ricos, espiritualmente, que se creían ricos, que se creían justos, que eran los amos del pueblo, que daban cartas para mandar a matar al que quisieran. Dieron cartas para mandar a acabar con esa fe y con ese nombre, con el Señor Jesucristo, con sus discípulos y con todos los que invocaran ese nombre y con esa fe. Eso lo vemos en todo el libro de los Hechos, ya lo he mostrado por la palabra muchas veces. Así que estos Lázaro y el rico se identifican con estos dos personajes o protagonistas de esta parábola. El uno, la cúpula rica, que se creían ricos espiritualmente, que maldicen al pueblo. Y el otro, el pobre, el que recibe migajas, a los que vino Cristo. Si usted se lee la constitución del reino en Mateo capítulo 5,
se va a dar cuenta, comiéncelo a leer y verá cuando el Señor les dice muchas veces bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre. A esos vino el Señor. Él no vino porque los otros le dijeron, no, nosotros no tenemos necesidad de nada, nosotros somos ricos. Por eso les dice, por allá le dice a una iglesia, nosotros somos ricos y no tenemos necesidad de nada, no necesitamos a ningún Cristo. Y Él les dijo, ustedes lo que son es unos sinvergüenzas desventurados. Compren de mí oro refinado. Entonces, muy importante que se está refiriendo es a ellos. No a los ricos de hoy en día. Nada que ver, hermano. Nada que ver. No tiene un contexto y una aplicación para los ricos de hoy en día. Aplicación. Ojo, no cumplimiento. Así que es obvio que la cúpula está representada por el rico. Obvio. Púrpura y lino fino, el rico. A través de toda la Biblia. Y los pobres de espíritu que tienen hambre y sed de justicia, con Lázaro. Tanto Lázaro y el hermano de María era un pobre más, simplemente que el Señor los amaba, eran sus amigos. Así que en los tiempos de Jesús, Israel estaba dividido en dos clases muy bien definidas, súper cortadas exactamente: los pobres de espíritu, los que anhelaban al Señor, los que estaban esperando al Señor, y los que no querían que el Señor viniera. Yo hago una analogía con algunos pastores muy ricos de hoy en día que enseñan contra la venida del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que vengan. Porque si viene el Señor, o se los lleva rápido, se les acaba el reino. Entonces así estaban en el siglo I. Ellos no querían a ningún Mesías porque ellos estaban posesionados sobre el gobierno de Israel. Habían hecho pactos, o sea, se habían asociado con el rey más poderoso del planeta Tierra, con César. Y le delegaron toda la autoridad y todo el poder de sus vidas a César. César los protegía, César los defendía, César los cuidaba. Por eso le dijeron, no tenemos más rey que César. Él era su protector. Hermanos, importante que entendamos la palabra. Así que en tiempos de Jesús, Israel estaba dividido en dos clases muy definidas: los ricos de lino y púrpura, y por supuesto los que ellos llaman que eran malditos, los que creen, los que escuchan y creen en ese Jesús. ¿Acaso alguno de los gobernantes o de los fariseos ha creído en ese Jesús? Solamente esto, los ignorantes, los malditos, los que no conocen la palabra de Dios. Ya se los leí varias veces, hermano. Muy importante. Entonces, el rico representa la élite de lino y púrpura de las dos eras, de la era mosaica, Moisés y los profetas, y de la era mesiánica. A partir del Señor le dijo, Moisés y los profetas llega únicamente hasta Juan. O sea que los que esperan Moisés y los profetas hoy en día, y las iglesias mesiánicas que se autodenominan mesiánicas como del Mesías, y siguen llevando a la gente a la ley, a la circuncisión y a celebrar una cantidad de cosas, la ley, le hacen los 613 mandamientos y todo lo que eso incluye, era hasta Juan. Y muchas de las fiestas y cosas que hoy quieren celebrar era hasta Juan. Y les dice, desde entonces el reino de los cielos les es predicado. Ok, entonces a partir de que vino Ciro, el Mesías, ya hasta ahí llegó la ley. No que la votaron, no que nada, no, sigue, pero ahora hasta ahí llega la antigua alianza. La alianza que Dios hizo con los judíos era únicamente hasta Juan. Ahora comenzó la nueva alianza en Cristo y en su preciosa sangre. En Cristo y en su preciosa sangre. Ok, muy importante. La nueva alianza, en la que ya no hay judío ni griego, solamente hay pecadores humildes que tienen hambre y sed de justicia y que tenemos que venir arrepentidos a los pies del Señor. No más, todos de todos los países. Ya no hay privilegio para ninguno. El privilegio es que después de que vengamos somos los más privilegiados del universo. Muy importante que entendamos la palabra. Así que los judíos como tales, judíos, eran el pueblo del antiguo pacto, de la antigua alianza, y solo eran hasta Juan, únicamente. Muy importante, eso tengámoslo claro. Ya judío y griego, ya eso no existe hoy en día. Los que siguen hablando de los judíos que con la capuchita, además todo eso es antibíblico, lo dice un judío que yo les muchos hemos visto el video ese que yo les envié. Entonces ya eso no existe. Claro, la gente se puede poner lo que quiera. Los países aquí, los ancianos se ponían un carriel y un poncho y otras cosas. Otros se ponen lo que quieran, pero en el Señor ahora es, o solamente los judíos tenían un pacto
pacto, en una alianza, y era hasta que viniera Cristo a confirmar el pacto con ellos. Ellos le dijeron, no nos interesa tu pacto, no lo confirmaron, aunque unos sí lo confirmaron, pero la gran mayoría no, toda la cúpula no, a los que nos estamos refiriendo en esta enseñanza. Entonces eso era hasta Juan, tenían cabida hasta Juan. Por eso el Señor les dice, le está hablando a los escribas y fariseos, Moisés y los profetas eran hasta Juan, ahora ustedes vengan, tienen que entrar al reino, y muchos se esfuerzan por entrar en el reino, ustedes también esfuérzanse, no quisieron. Muy importante que entendamos la palabra del Señor, hermanos, muy importante, muy importante. Así que cuando vino el Señor, ya era todo a través de Él. Por eso Él les pone una raya y corta totalmente, corta eternamente entre la ley y los profetas, la antigua alianza y la nueva alianza con Él. Y enseguida lo sigo demostrando por la palabra. Muy importante que entendamos esto, que hasta el año 70 funcionó. Dios permitió que ellos estuvieran, que hubiesen dos reinos, dos reyes, dos sumos sacerdotes, dos templos, un templo espiritual. Vosotros sois el templo de Dios vivo, y un templo de manos en los cuales Dios no mora. ¿Ok? Como lo dice la Biblia claramente. Dos sacerdocios, un sacerdocio levítico ofreciendo sangre de animales, y el otro sacerdocio ofreciendo sacrificios espirituales. Un sumo sacerdote que estaba en tinieblas, en contra del Señor, en contra de su palabra, en contra de sus propósitos, y un sumo sacerdote de Dios, Cristo, según el orden de Melquisedec, como dice la palabra. Así que muy importante, hermanos, que entendamos la palabra del Señor. Así que, ok. Muy importante. Así que los judíos eran el pueblo de la antigua alianza. Esto no se nos olvide. Y a ellos Dios les confió el reino hasta que viniera Silo, Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de David, aquel que lo reconocieron muchos. Y el Señor inauguró la nueva alianza en su sangre. Y eso únicamente ahí, a partir de la muerte de Juan. El reino de Dios. ¿Y qué hizo? Restableció la teocracia. Ellos le habían dicho, no queremos que Dios reine más sobre nosotros. Eso fue lo que el Señor le dijo a Samuel. Cuando ellos le dijeron, queremos un rey como las demás naciones, queremos someternos a un rey humano, no queremos un rey que no podamos ver, queremos uno que lo podamos ver, lo podamos tocar y nos pueda gobernar. Y el Señor les dijo, ese rey se va a enseñorear sobre todos ustedes, y así fue, al pie de la letra. Por eso es que Dios ya no admite más reyes. El único rey es el Mesías, pero dice que él iba a reinar con justicia y con juicio. Y estableció la teocracia. ¿Cuándo? Hace 2000 años. Para Pablo se restableció la teocracia totalmente, se sujetó y se sometió plenamente a Cristo y al Padre, plenamente, y a partir de ahí la iglesia. Ojo, eso no va a ser un reino futuro. Por eso es que, muy importante, traigamos a memoria, el Señor le dijo al Padre, en Hebreos capítulo 10, verso 4 en adelante, quítalo primero, muy importante. Está trayendo a memoria Pablo, que Pablo fue llevado al tercer cielo y le fueron reveladas todas estas maravillas, y está hablando del Mesías, que ya estaba a la diestra del Padre en el gobierno, gobernando. Por eso cuando él murió, inmediatamente subió, dice, se cumplió Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, dice que lo llevaron hasta, se acercó al anciano de días y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los hombres se sujetaran a él. Y dice, inmediatamente cuando él bajó, subió, cuando le dijo a la mujer samaritana, no me toques, y cuando bajó en la tarde, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, en lo visible y en lo invisible. Ojo, toda autoridad, rey del universo, Cristo, hace 2000 años, no ningún milenio después. Que todo eso lo vamos a estudiar el milenio para que vea cómo se cae toda esa mentira que nos han enseñado. Muy importante. Entonces, por eso le dijo, está trayendo a la memoria lo que le dijo Jesús al Padre cuando estaba aquí en la tierra. Cuando vino, le dijo, quítalo primero.
la primera alianza, que era hasta Juan. Por eso dice únicamente hasta Juan. Quita eso y establece la nueva alianza. Los sacrificios, el primer reino, quítalo y ponme a mí la nueva alianza. Muy importante, la palabra es para entenderla. Eso no está impuesto por gusto, ni para que lo traduzcamos a nuestra manera, hermano, sino para que la Biblia interprete la Biblia. Pablo está aquí simplemente trayendo a memoria lo que le ocurrió a Cristo cuando estaba en la tierra. Le dice al Padre: Padre, quita todo esto. Y él le dice a los escribas y fariseos: la ley y los profetas es únicamente hasta Juan. Y les pone y les da una analogía, una figura literaria, una parábola, y para traerles una enseñanza escatológica. Ojo, no que había sucedido ya, sino que iba a suceder, y ellos iban a ser los protagonistas. Ojo, él los estaba trayendo a la memoria, así como le dijo a Pedro: me negarás 3 veces. Y Pedro dijo: no, yo no te negaré. Le dijo antes y después se cumplió a la perfección. Le está diciendo a ellos: ustedes que son el rico, que piden milagros, prodigios y maravillas, que están pidiéndome milagros, van a ver que voy a hacer el milagro que quieren, que le estoy poniendo aquí esta analogía, este ejemplo, y van a ver que no van a creer, sino que me van a mandar a matar. Muy importante, hermanos, que entendamos. Esto es para niños. Hebreos 18, diciendo primero, Pablo está hablando de Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Ojo, muy importante. Si nunca habíamos entendido esto, mírenlo aquí. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, Padre. Pablo está trayendo a la memoria lo que le dijo el Señor estando aquí en la tierra, pero que no quedó escrito anteriormente, y lo que lo está trayendo ahora, porque la palabra es progresiva, revelación es progresiva. Por el pecado, y no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y Cristo le está diciendo a ellos: la ley y los profetas hasta Juan. O sea, las cosas se ofrecieron hasta Juan. A partir de Juan ya no existe esto. Muy importante, hermano, mírenlo aquí, para niños. Verso 9, y diciendo luego. Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, dijo esto, pero no quedó escrito. Pablo viene y lo trae a la memoria, revelación progresiva. He aquí que vengo, oh Dios, tú me enviaste, me preparaste cuerpo. He aquí, ¿para qué vine? Para hacer tu voluntad, como dice Isaías 49:3. Él me glorificará en la tierra. Y en Juan 17:4 le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me hiciera. Todo lo que me entregaste que yo hiciera, que profetizaste, yo lo cumplí a la perfección. Todo, no quedó una sola profecía por cumplirse en cuanto a Cristo, ni una. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, lo que enseñan los hombres es totalmente contradiciendo al Señor. Entonces, diciendo luego, está hablando Cristo: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, quita la antigua alianza, quita el pacto de sangre de animales, quita todos esos sacrificios, quita ese templo físico, quita ese sacerdocio físico, quita y monta un sacerdocio espiritual, un edificio espiritual, como dice 1 Pedro 2:4 en adelante. Sacerdocio espiritual, un templo espiritual, un sumo sacerdote del cielo, Cristo. Una nueva ley, la de la libertad, etc. Quita lo primero para establecer esto último, o sea, a mí, mi nueva alianza, mi sangre, el reino, y glorificarte a ti, estableciendo tu teocracia, donde tú eres Dios y Señor, Padre. Muy importante. Entonces, para establecer una nueva alianza en su sangre, a partir de la muerte de Juan, pero, y con ella el reino de Dios, pero la élite no quiso. La élite se opuso. Muy importante. Mateo 23:13. Mire lo que le dice en Mateo 23:13. Muy importante que sea la palabra. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis
vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Muy importante. Se opusieron a que Él estableciera el reino, a que Él estableciera la nueva alianza, lo que le está diciendo a través de Pablo. Quita todo eso. Yo le dije, no vas a quitar nada, aquí te vamos a quitar a ti, vamos a quitar Moisés y los profetas, vamos a quitar ese nuevo evangelio que traes, vamos a quitar a tus discípulos, vamos a quitar a tus apóstoles, vamos a quitar a tus profetas, vamos a quitar todos y vamos a seguir posesionados nosotros. Y el Señor lo permitió hasta el año 70, donde trae una destrucción total, absoluta y eterna. Muy importante que entendamos la palabra, hermano. Esto es para niños. ¿Acaso no hemos entendido, hermano, que los escribas y fariseos son los artistas, los actores principales? Que se oponen a Dios, que se oponen al reino de Dios, que se levantan contra Dios, que se sentaron en el templo de Dios, que como dice aquí, no entraron, ni quisieron entrar, ni dejaron entrar, hermano, los de púrpura y de lino. A los que estaban entrando y querían entrar, no. Muy importante que entendamos la palabra, hermanos. Es muy importante que miremos nosotros, porque esta palabra de Lázaro el rico se ve muy sencilla. Son 12 versiculitos que uno lo lee en 2 minutos, 3, póngale, no, 2, y sigue derecho. Pero esta es una de las parábolas más profundas y las enseñanzas más profundas que hay en toda la Biblia. Una enseñanza que nos la torcieron completamente, la siguen torciendo completamente. Nosotros la torcimos, se las torcimos a otros. Pero lo que el Señor tiene escondido ahí son maravillas. Que era su palabra escatológica. Él venía como parte del ministerio de 3 años y medio, venía y les estaba predicando a ellos. Y les pone una analogía, un ejemplo. Y los pone en su sitio a ellos, lo que ellos creían, sus costumbres, sus tradiciones, sus miles de mandamientos. Y esa era su Biblia, lo que ellos llaman hasta el día de hoy la palabra oral, que dice que la dieron en el Sinaí, lo cual es totalmente mentira, ya lo hemos demostrado. Entonces, y el Señor, hermano, encerró en esta cosita tan pequeñita una de las enseñanzas más profundas de toda la Biblia. Y la enseñó con muchas figuras, porque el lino es una figura, el púrpura es una figura, el rico es una figura, Lázaro es una figura, el Hades es una figura. En fin, tremendo cómo encerró el Señor esto aquí. Así que, ¿en dónde se originó? ¿Dónde fue el origen de resucitar a un Lázaro? Para que las 5 sectas se convirtieran a Dios. ¿En dónde? Y que no fueran a ese lugar de tormento. ¿Dónde se originó eso? En Lázaro y el rico, en esa parábola. Ahí tuvo su origen. El Señor les está dando a ellos. El Señor es el que les trae esa enseñanza, esa parábola a ellos. Ahí fue donde se originó. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué decidieron después hacer los ricos, los de púrpura y de lino? Las cabezas más importantes de Israel, los que gobernaban el reino de Dios en la tierra, que era Israel. ¿Qué decidieron hacer 3 capítulos después? O sea, estamos hablando de que 6 capítulos después. ¿Qué decidieron hacer? Hermanos, después de que el Señor resucita a Lázaro, miren lo que dice. Muy importante. En Lucas 22, 1 y 2, el título, no sé, búsquelo en su Biblia, complot para matar a Jesús. Y vamos a verlo en los 4 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los 4
tienen el título cada uno, complot para matar a Jesús. ¿Qué significa? Que son una unidad perfecta, que pertenecen al mismo grupo, que son la misma revelación y el mismo cumplimiento. Muy importante. Entonces vamos a ver si fue antes, porque aquí 6 capítulos después es que deciden matarlo y dice complot para matar a Jesús, porque en Lucas 16 el Señor les da la parábola de un Lázaro y un rico vestido de púrpura y lino. Y entonces el Lázaro lo piden que lo resucite, le piden un prodigio, milagros y maravillas que resucite. Entonces el Señor 6 capítulos después resucita a Lázaro, no antes. Y lo vamos a ver en los 4 evangelios y le vamos a mostrar múltiples pruebas paralelas en los 4 evangelios sinópticos de que Lázaro fue resucitado después de que él les dio la parábola. O sea, como les dije al principio, él los pone y les dice: les voy a mostrar esto, lo que ustedes van a hacer, a pesar de que me están pidiendo prodigio, milagro, amarilla, de todas maneras lo voy a hacer, y van a ver lo que van a hacer ustedes. Eso es muy importante. Lucas 22, 2, miren lo que dice. Lucas capítulo 22, verso 2. Y los principales púrpura, sacerdotes lino. O sea, que ellos, al ser principales y ser sacerdotes, vestían de púrpura y de lino. Y los escribas, que también eran los que copistas y que le enseñaban al pueblo, porque ya les mostré en Romanos capítulo 2, verso 17 al 24, vuélvalo a leer, hermanos, que la Biblia asegura, Pablo asegura, Dios asegura, Cristo asegura, el Espíritu Santo asegura a través de la boca de Pablo que ellos eran los pastores y maestros del pueblo. Ojo, muy importante. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, ¿sí ve? Esto lo decidieron después de que resucitó a Lázaro, porque él está hablando en el capítulo 17 de un Lázaro y un pedido para que lo resucite. Y esto está en total armonía con Juan capítulo 11, verso 47, cuando el Señor en el verso 10, 11 por ahí le dice: maestro, mira, tu amigo Lázaro se enfermó. Y entonces el Señor le dice: no, Lázaro no se enfermó, Lázaro durmió. Y después, Señor, se durmió. Bueno, entonces vas a ir a despertarle. No, Lázaro está muerto. Y a los 4 días, cuando ya estaba putrefacto, podrido, el Señor lo resucitó. Que eso fue lo que le pidió el rico. Es una analogía que le está diciendo a ellos, porque ellos le pedían al Señor, mientras estuvo en la tierra, le pedían prodigios, milagros y maravillas. Muéstranos milagros, muéstranos prodigios. Y eso únicamente les mostraré el milagro de que estuvo en el vientre del pez este varón 3 días y 3 noches. Pero sin embargo el Señor les mostró este milagro. Entonces Juan 11:47, título en su Biblia: complot para matar a Jesús. Exactamente, que Lucas 22, 1 y 2. Y habla de quiénes son los que hacen el complot. Hermano, muy importante: los escribas, los fariseos, los ancianos, los principales sacerdotes. El sumo sacerdote fue el que dijo: matémoslo. Ojo, verso 52 de Juan 11, matémoslo. Ustedes no saben nada, todos unos brutos, necesitamos que ese Jesús muera, matémoslo. Dice que mandaron matarle, se lo acabé de leer. Entonces en Juan 11:47 es que deciden, ahí dice complot para matar a Jesús, título. Lo mismo que en Lucas 22:2, título, complot para matar a Jesús, desde el 1. En Mateo 26, 3 y 4, complot para matar a Jesús. Y en Marcos 14, 1 y 2, complot para matar a Jesús. Ojo, muy importante, la unidad perfecta de la palabra, la Biblia, interpretando la Biblia. Entonces, según dice aquí, en Lucas, el Señor le da la parábola y 6 capítulos después, porque eso está ahí mismo, o sea, un ratico después, resucita a Lázaro. Entonces esto está en total armonía con Juan 11:47, cuando el Señor lo resucitó y cuando entonces dicen: vamos a matarlo.
en armonía con Mateo 26, 3 y 4, vamos a matarlo. Y en Marcos 14, 1 y 2, complot para matar a Jesús, vamos a matarlo. Es la unidad perfecta. O sea, estos son un solo versículo, simplemente que cada uno de los evangelios sinópticos da su versión, pero están en el mismo orden y tiempo perfecto. Armonía perfecta. 6 capítulos después de que el Señor le da al rico y Lázaro, deciden matarlo porque resucitó a Lázaro. Muy importante, hermanos. Ahora, miremos lo que dice Juan 11, 47. Y lo que dice cada uno de los evangelios sinópticos, para que veamos la armonía perfecta de la palabra. Entonces, los que dicen, enseñan en comentarios bíblicos y aseguran que el Señor resucitó a Lázaro antes de que les diera la palabra del rico y Lázaro, hermano, están en un error gravísimo, gravísimo. Porque están haciendo a Cristo un mentiroso, están torciendo la palabra de Dios. ¿Cuándo usted y yo vamos a llegar a la verdad si escuchamos eso? Si no, más bien enseñamos eso, no, de que eso fue antes. Entonces lo que está dando el Señor no es profético, ya pasó. No es escatológico, eso ya es del pasado, eso ya murió, ya no. No, nada que ver, hermano, era profético y escatológico. Juan 11:47. Entonces, mire quiénes, los principales sacerdotes, la cúpula, los que gobernaban eclesialmente a Israel, al pueblo de Dios, y los fariseos, mire su audiencia, reunieron la élite, reunieron el concilio, los 70 ancianos. Ahí estaba Gamaliel, ahí estaba Nicodemo, ahí estaban los 70 ancianos. Y en el verso 49, este es el 47, y en el verso 49 es cuando Caifás dice, conviene que lo matemos. No se lo voy a dar todo porque entonces no vamos a avanzar mucho. En el verso 49, donde Caifás les dice, autorizo para que lo matemos, mandémoslo matar, vamos a cogerlo y vamos a matarlo. Da la orden, ahí mismo en Juan 47, mire, después de que él resucitó. Pero ¿cuál es el contexto? Si usted lo lee del verso 40 y tanto en adelante, cuando resucitó, dice que unos se maravillaron y se convirtieron al Señor, y otros fueron y le dijeron a toda la cúpula lo que había sucedido. Y ellos, no, hay que matarlo, este hombre hace muchas señales, este hombre, o sea, Cristo Jesús hace muchas señales, tenemos que matarlo porque si no el pueblo va a creer y se va a convertir a él. No entran, ni dejan entrar. No lo leímos, Mateo 23, ahí está todo, los 7, 8 ayes contra ellos. Entonces, muy importante, en el verso 53 dicen que acordaron matarlo. ¿Quiénes? El sumo sacerdote que firmó, los 70, el Sanedrín que está ahí, el concilio, los principales sacerdotes y los fariseos. Ahí están todos los escribas, ahí está toda la cúpula. Y en el verso 55, miren lo que ocurre. La Pascua, cerca de 2 días, o sea, que el complot para matar al Señor fue cerquita de la Pascua. Esto fue ya al final. La parábola de Lázaro el rico fue al final del caminar del Señor aquí en la tierra. 2 días para la Pascua. Y si usted mira entonces en Lucas 22, en Mateo 26 y en Marcos 14, todos tienen el común denominador: principales sacerdotes, la Pascua. En cada uno está la Pascua. ¿Qué estamos probando aquí? La uniformidad y unidad perfecta de la palabra, de que el Señor Jesucristo lo mandaron matar después de que resucitó a Lázaro, y Él lo resucitó con propósitos. Por eso dice que muchos se convirtieron al Señor, pero cuando estos le llevaron la noticia a toda esa cúpula, ellos más bien decidieron complot para matar al Señor. Entonces vemos en Lucas 22:1, miren lo que dice. Entonces aquí dice, en Juan 11:47, dice que la Pascua estaba cerca a 2 días. A 2 días estaba la Pascua. ¿Cuál es la Pascua? Donde sacrificaban el cordero. ¿Y quién era el cordero? Cristo. Pero ellos sacrificaban animales. Ok, lo cual era hasta Juan, únicamente. Ok, en Lucas 22 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. Traducción,
la misma Biblia lo traduce, que se llama la Pascua, así ve, igual que Juan 11:47. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaron cómo matarle, igual, mire el común denominador, aquí ya agregan los escribas, toda la cúpula junta, simplemente que a veces uno de los escritores no menciona a la otra, pero todos estaban ahí, toda la cúpula, el gobierno al que venía Silo y ellos se tenían que someter a él, no se sometieron, sino que decidieron matarlo. Entonces, muy importante. Entonces, miren, ya vemos la Pascua en común denominador, los principales sacerdotes común denominador, escribas y fariseos principal denominador. Mateo 26, verso 2, mire, dentro de 2 días se celebra la Pascua, léalo en su Biblia. Mire la unidad perfecta. Verso 3, entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, mire, toda la cúpula, simplemente que cada uno de los escritores, en este caso es Mateo, menciona ya otros, se reunieron en el patio, pero se está refiriendo no a 4 acontecimientos diferentes según cada uno de los escritores, no, están hablando del mismo acontecimiento, en la misma fecha, en la misma hora, todo, y que no fue antes, sino que fue ya para celebrar la Pascua al final del ministerio del Señor, ya para matarlo. Dentro de 2 días se celebra la Pascua. Mire, común denominador con los otros 2 escritores bíblicos. 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Mire, común denominador, el artista principal Caifás, igual que en Juan 47:52. La unidad perfecta de la palabra. Verso 4, y tuvieron concilio todos para prender con engaño a Jesús y matarle. Mire, si ve cómo la Biblia interpreta la Biblia, cómo la Biblia traduce la Biblia tan perfectamente y como para niños. Simplemente, ¿qué dice? Coger unos versículos y ponerlos aquí. Eso es todo. Marcos 14. Mire cómo se ve de lindo, miren, ahí se los pongo. Qué belleza, ahí lo vemos claramente, cada uno de ellos. Marcos 14, entonces ya vemos aquí el 4.º evangelio sinóptico, o sea, evangelios que son muy parecidos, que están hablando del mismo acontecimiento. 2 días después era la Pascua, ¿sí ve? La unidad perfecta de la palabra. Y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Sí ven? Están hablando del mismo acontecimiento. O sea que, según Lucas, el Señor les dio en el capítulo 16, Lázaro y el rico y Lázaro, el rico vestido de púrpura y de lino, hermano de sus 5 hermanos, las 6 sectas, que le piden el milagro sobrenatural, porque no hay un milagro más sobrenatural en el universo que resucitar a un muerto. No existe. Porque las estrellas, que se caiga una estrella, van a caer, no hay problema. Resucitar a un muerto y ya podrido. Entonces, muy importante, vemos la unidad. 2 días después, la Pascua, mire, 2 días después era la Pascua, o sea, 2 días, común denominador con los otros 3 evangelios sinópticos. La Pascua, común denominador. Principales sacerdotes, común denominador. Escribas y fariseos y ancianos, común denominador. Con engaño, todo fue con engaño. Como el príncipe de mentira y de engaño, hijos de su padre el diablo, como lo llama el Señor, hermano, el Señor, no nadie más. Y matarle, todo como un denominador, hermano, según la bendita y preciosa palabra del Señor. Así que, hermanos, qué lindo y qué precioso cuando la palabra del Señor, hermanos, interpreta la palabra del Señor. Qué maravilloso. Entonces, aquí vemos, hermanos, en cada uno de estos evangelios sinópticos, como la Biblia prueba, ojo, valga la redundancia, a prueba de mentira y de engaño y de traducciones mentirosas, que Lázaro el rico fue mucho después, fue después
la resurrección de Lázaro fue después de que el Señor les dio la parábola, porque lo estaba colocando contra la pared, ahí contra la pared. Les dije, les puso un ejemplo de lo que eran ellos, ricos, que vestían de púrpura, que Dios les había dado la autoridad para que gobernaran a su pueblo, para que le enseñaran al pueblo, para que alimentaran al pueblo con la palabra del Señor, que eran los sacerdotes que el Señor había puesto y que no lo habían hecho y que solamente le daban migajas al pobre, al pueblo, y que les había pedido que le habían pedido que resucitara a un Lázaro. El Señor lo resucita después, y entonces más bien le dijeron, lo resucitaste. Nosotros no creemos en no queremos ningún milagro, porque ellos creían. La Biblia dice que ellos veían las maravillas. El Señor mismo los acusa, que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron, la palabra eterna, la palabra de verdad del Dios eterno hecho carne. Ojo, muy importante que entendamos la palabra, hermanos. Los que están enseñados a mantenimiento, esto no les va a gustar, ¿no? Porque la gente quiere emociones, quiere lloriqueitos, quieren cosas. Hermano, eso es un cuento. Nosotros tenemos que avanzar hacia la verdad, avanzar al conocimiento, cavar y ahondar. Como dice, léaselo por favor, léase Hebreos capítulo 6, verso 1 en adelante, para que vea como Pablo dice que ya deben de estar comiendo lechita, que hablando de que estar con cada prédica de arrepentimiento, de pecado, de bautismos, hermano, y hay que seguir al conocimiento, y permita que los comentaristas le interpreten eso para que usted vea. Y así está la iglesia hoy en día, mantenimiento, le dan la vuelta al pueblo cada año la misma cosa, cada año. No, hermanos, nunca. Los científicos, ¿por qué estamos tan avanzados hoy en día en ciencia? Porque no se quedaron hablando de A, B, C, D, F, G, H, de coquito, sino ir y avanzar y avanzar y avanzar. Si la ciencia avanza a través de la ciencia, de descubrimientos, de estudios profundos y tremendos, maravillosos, revelaciones, hermano, la palabra de Dios nos da la vueltecita religiosa, legalista, cimentada en ropa, cimentada en peinados, cimentada en caras pálidas, cimentada en cantidad de cosas. Hermano, por amor de Dios, la salvación no tiene que ver nada con eso. La salvación está solamente en Cristo. Nosotros no podemos hacer nada. Así yo me vista bien o me vista mal, no puedo hacer nada para ganarme la salvación. Así ya como convertido me empiezo a vestir así bonito y en fin, no tiene que ver nada. Todo lo que yo le agregue a Cristo es un trapo de inmundicia. Y hay que permitir, sí, que la palabra nos hermosee, porque la palabra nos transforma por dentro y por fuera. Pero la palabra, no el brazo de carne, dando órdenes y mandamientos de hombre, como dicen los escribas y los fariseos del primer siglo. Ojo, los escribas y fariseos de hoy en día son tremendos, son peores, porque tienen la verdad y opacan la verdad, la tiran al piso y le agregan mandamientos de hombre al pueblo de Dios. Uy, hermano, qué cosa más grave. Entonces, muy importante, aquí vemos cómo la palabra prueba su preciosa, bendita y eterna verdad. Esto significa que el acontecimiento que desató, ojo, porque Lázaro el rico es algo muy poderoso, hermanos, es una enseñanza muy profunda, muy reveladora. Pues lo hemos visto, ya vamos en la número 12, y usted ha escuchado cosas que nunca había escuchado en su vida, porque están ahí, yo simplemente las leo. Así que usted y yo nunca la habíamos escuchado, y ahora se han abierto ante nuestros ojos. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que la Biblia interprete la Biblia. Yo sentarme aquí a enseñarme lo que enseñé siempre, o lo que me enseñaron, cuentos y cuentos y mentiras. No, hermano, permitamos que la Biblia interprete la Biblia, hermano. Yo ya no quiero más esos cuentos de hombres. Esto significa que el acontecimiento que desató la ira de la élite contra el Señor Jesucristo, contra el que vino en Hashem, en el nombre Hashem, el que es nuestra paz, Shalom, nuestro proveedor, Jireh, el que levanta bandera por nosotros, Nisi, nuestra justicia, Sikeino, Sabaoth, el Señor de los ejércitos, pero ya no con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios, Shemat, el Dios presente, el que está con nosotros, el Roy, el que nos ve, el Roí, nuestro pastor, Rafa, nuestro sanador, o sea, Adonai, el Señor, Yahweh, el Yo Soy, el Shaddai, el Todopoderoso,
el Señor, el Mesías, Él, contra Él y su Padre y su teocracia y su reino y sus discípulos, su Hijo, su Evangelio, su nombre, se desató el mismo infierno en el corazón de esta cúpula contra ese Jesús. Para muchos predicadores hoy y para la mayoría de la iglesia mesiánica, ese Jesús se desató en Lázaro y el rico por haber resucitado a Lázaro. La Biblia lo confirma, ya les di los 4 evangelios sinópticos ahí. Fue por eso. Ahí se les llenó la copa. Esto significa que el acontecimiento que desató la ira de esa élite de púrpura y de lino contra el Señor fue la resurrección de Lázaro, el pedido del rico. Resucita. Y el Señor les pone una parábola y dice, lo voy a resucitar. Porque ¿para qué iba a resucitar el Señor a Lázaro si Lázaro tenía que volver a morir? ¿Para qué? Dios no es un Dios de cuentos como nosotros, Dios es un Dios de propósitos. Ahí está el propósito del por qué resucitó a Lázaro. No hay ningún otro propósito. El propósito de la parábola. Qué cosa más preciosa, hermanos. Ok, qué tremendo. Así que esto nos confirma que la resurrección de Lázaro y el complot para matar a Lázaro, ojo, y a Jesús, el Hijo de Dios, Mashiach, Yeshua, el Mesías, el Rey, Silo, el profeta que profetizó Moisés, el siervo que profetizó Isaías, aquel que dice Jeremías, en sus días será salvo Judá y Israel habitará confiado y las naciones vendrán al Señor. En sus días, hace 2000 años, no ahora. Ahora simplemente es la palabra, como él dijo en Juan 17, que muchos dicen que los que serán salvos a través de la palabra que nosotros íbamos a predicar, Juan 17. Producto de la palabra, pero cumplimiento escatológico, histórico, profético, hace 2000 años. Esto nos confirma que la resurrección de Lázaro y el complot para matarlo a él, a Lázaro y a Jesús, fue después de que el Señor les dio esta parábola, confrontando a los escribas y fariseos, su audiencia, el rico vestido de lino y de púrpura y Lázaro. Pero además nos confirma la Biblia, verso por verso, los 4 evangelios sinópticos, el rico y Lázaro era una enseñanza profética, ojo, no una cosa literal, que cuando usted se muere inmediatamente aparece en el cielo o en el infierno, y que tiene ojos, tiene orejas, tiene oídos, tiene boca, habla, le da calor, toma agua, pide agua, habla con los otros muertos, reconoce sus muertos en el cielo y los otros en el infierno. Hermanos, esa es la enseñanza de hoy. Yo también la enseñé, así que no me vanaglorio de nada, sino que hermano, que el Señor nos ayude, nos dé entendimiento para estar en su verdad, porque, ojo, todos estos estudios tienen que ver con el estudio de Apocalipsis que vamos a hacer. Aunque esto lo traje separadamente, pero es escatológico igual. Es lo mismo. Todo esto es base y fundamento para poder comenzar a construir el edificio del Apocalipsis y llegar a la cima, si el Señor nos lo permite, hasta donde podamos llegar. Pero para comenzar el Apocalipsis necesitamos todos estos principios. Entonces, nos confirma que el rico y Lázaro era una enseñanza profética y escatológica para esa élite del judaísmo, lo que les iba a suceder en los postreros días, hace 2000 años, como dice el Señor claramente sobre los postreros días, que es una de las enseñanzas escatológicas que vamos a traer. Juan 11:47, mire aquí para terminar por hoy. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este Jesús hace muchas señales, resucitó a Lázaro, hace muchas señales, verso 47, hace muchas señales. ¿A cuál Jesús
se referían los principales sacerdotes, los fariseos, el concilio, los ancianos, el sumo sacerdote, el Sanedrín. Nicodemo le dijo, cuando fue en la noche a ver a Jesús. En la noche, algunos interpretan de que porque le daba vergüenza que vieran a uno de la cúpula del Sanedrín visitando a Jesús, a ese Jesús. Y él le dijo, sabemos. Ese sabemos está encerrado todo un acontecimiento, sabemos, no está refiriendo a él era miembro del Sanedrín, él fue como uno de los maestros. El Señor le dice, tú eres un maestro de Israel. Léalo en Juan 3. Tú eres un maestro de Israel y no entiendes estas cosas que son para bebé. Léalo. Muy importante, hermanos, léalo. Sabemos, o sea, la élite sumo sacerdotal, el concilio, el Sanedrín, los ancianos, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, a la que él pertenecía, sabemos, ¿sí ven? ¿Sí ven que cuando uno lee simplemente sabemos y siga derecho? Es muy diferente, hermano, porque la revelación de la palabra está en la palabra, no está en nadie. Todos sabían, toda esa cúpula, todos ellos sabían, por eso este hombre hace mucho, ellos sabían que él era el Mesías. Pero se habían comprometido tanto con César que ya tenían que escoger entre él y César. Tenían que escoger entre someterse y sujetarse a él y perder todos los privilegios que se habían robado, porque iban a ganar más privilegios, pero ellos veían eran los privilegios materiales. Por eso habían convertido el templo en un banco, cambistas, cambiaban dinero en el templo. Vendían animales cojos, que tenían que ser animales que debían ser revisados por los sacerdotes, y si tenía algún defecto no podía ser aprobado porque representaba al Mesías, al que vino ahí, al perfecto Hijo de Dios. Entonces sabemos que Jesús eres el enviado de Dios, porque todas las señales que tú haces, todos sabemos que no pueden existir si no vinieses de Dios. Juan 3:2. Así que el Sanedrín, los líderes religiosos, la élite, eran los teólogos. Ojo, teólogos que conocían toda la palabra. Maestros, como el Señor le dice, tú eres un teólogo, un maestro, un pastor de Israel, y no entiendes estas cosas de que hay que nacer de nuevo. Ay, Señor, entonces me toca a mí volverme chiquitico y meterme otra vez en el vientre de mi madre. Nicodemo, por amor de Dios, ustedes son los maestros y no saben estas cosas. Así que ellos, los teólogos, los maestros y pastores del pueblo, de púrpura y lino, sabían quién era Jesucristo. Vuélvalo a leer en la casa, Romanos 2, 17 al 24, para que veamos lo que asegura el Señor. Así que bendito es el nombre del Señor. Dejémoslo aquí, hermanos. Dejémoslo aquí, porque es demasiado lo que hemos recibido y el entendimiento de por qué Lázaro rico es una enseñanza escatológico profética, cuando él se la dio a esa cúpula de escribas y fariseos. Así que, hermanos, bendito es el nombre del Señor. Esfuércese por estudiar la palabra, esfuércese por entender estas cosas. Si tiene dudas, pregunte. Ya me he ofrecido muchas veces. Yo creo que yo soy el único que me estoy ofreciendo como mendigando todo el tiempo. Pero bueno, esto no, dice que no hay mal que dure 100 años, ¿cierto? Ojalá que el Señor nos dé vida para poder seguirlo haciendo. Pero, de todas maneras, esfuércese por estudiar, hermano, esfuércese por compartir la verdad, esfuércese. Y esfuércese por entender de que Dios no nos llamó para tomar teterito. Al bebé, cuando tenemos hijos, no se le sigue dando teterito, y apenas cumpleaños le comienza a dar compotica, después se le comienza a dar comida suave y después viandas, como dice Pablo, ya no más teterito, hermanos. Ya ese teterito ya es parte de las células que se forman en nuestro cuerpo. Ya tenemos que ir, así como la ciencia, para poder estar donde estamos científicamente, es porque hay hombres y mujeres cavando y ahondando día y noche a nivel científico, y la palabra de Dios la dejaron allá en el primer piso. Y Pablo dice, hay que dejar todo eso ya
porque eso es parte de la solidez de nuestra vida, hay que dejarlo ahí, no podemos seguir poniendo otro fundamento sobre otro fundamento, sino un solo fundamento, de ahí cavar y ahondar. Hermanos, no me cansaré de promover eso. Así que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Mi esposo y yo vamos a estar de viaje, pero con la ayuda del Señor. ¿Dónde vamos? Vamos a estar de viaje varias semanas. Y donde vamos, con la ayuda del Señor, nos vamos a llevar todo. Vamos a tratar de transmitir desde allá. Así que, y por supuesto, seguiré preparando todo lo que hay que preparar, porque es demasiada la enseñanza, demasiada, hermano. Lo que les diga me quedo corto de todo lo que hay para poder estudiar estos principios y poder comenzar a estudiar el libro del Apocalipsis. Así que, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Cuídese, cuide a los suyos, hermanos. Cuide la verdad de Dios y no la venda, ni permita que se la venda, porque esto se volvió un comercio. La iglesia cristiana se volvió un comercio para los hombres, para muchos predicadores, pero también hay hombres y mujeres de Dios que aman al Señor y aman su palabra. Yo soy uno de esos, gloria a Dios. Ojalá que usted y yo seamos de esos. Bendito ese nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Te doy gracias, Señor, por tu bendita y preciosa palabra, Señor. ¿Cómo se explica sola cuando te damos lugar a ti, Señor? Cuando damos oportunidad que tu palabra nos enseñe. Señor, cuando podemos cavar y ahondar, Señor. Y es tu voluntad, Dios mío, así lo vemos, porque esta enseñanza no es común, Señor. Es tu voluntad que cabemos y es tu voluntad que entendamos, Señor, porque si tú no nos das entendimiento, Señor, por mucho que estudiemos, no vamos a lograr nada, Señor. Sino seguir en un círculo vicioso, religioso, legalista, de diezmos y ofrendas para el hombre y de migajas para el pueblo. Bendito sea tu nombre, te bendecimos, Padre, te bendecimos, precioso Maestro Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor.